vamos a empezar una nueva serie acerca de la fe que crece. ¿Tan seguro usted quiere crecer en la fe? Mire que no es una cuestión bastante importante querer crecer en la fe, porque nuestra fe va a ser probada. Y una de los sentir que Dios puso en mi corazón a través de esta palabra, el Señor nos viene hablando mucho aún en los días que estuvimos sin poder asistir, acerca de la búsqueda de Dios. Y hemos visto a través de la pastora Griselda, el pastor Matías, la anciana Roxana, hemos visto cómo Dios opera y cómo Dios unifica lo que quiere hacer en su pueblo. Estamos en un tiempo donde tenemos que buscar a Dios, tenemos que reencontrarnos con Dios. Y no quiere decir que estemos quizás alejados, pero tenemos que reencontrar, tenemos que entrar en un nuevo tiempo de búsqueda, en un nuevo tiempo de apreciar, amar su presencia. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me marcaba, que para entrar y conocer su presencia necesitamos fe. ¿Cuántos saben eso? Necesitamos fe. Y es muy importante la fe, porque es la fe la que nos puede acercar a Dios. La gente sin fe se aleja de Dios. Entonces hoy en esta serie, en esta primera parte, y vamos a tratar de llegar todo lo más posible con el horario, quiero enseñar a la iglesia y quiero preparar la iglesia para las cosas mayores que Dios ya está desatando en medio nuestro, y cómo nosotros las podemos recibir, cómo nosotros podemos crecer en eso que Dios tiene para mi vida. Yo lo quiero, ¿verdad? Usted lo quiere. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero que mi fe siga fortaleciendo. Quiero encontrar una definición de fe que me ayude a crecer y madurar. Amén. Porque a veces parece que hay fe, pero a veces no. A veces es presunción. Pero quiero que entremos. Primero en la palabra dice, Primera de Juan capítulo 5, el versículo 4. Dice, Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay? A ver, ¿cuántos hay? Diga, soy nacido de Dios. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Diga, es mi fe. Vence al mundo. Vence la oposición. Vamos, dígalo, ayúdeme. Ahora, muchas situaciones de nuestra vida pueden llegar a provocar que perdamos la fe. Yo creo que tenemos que ser sinceros, porque para poder ir a un lugar, tenemos que saber dónde estamos. Y una de las cosas que suceden es que cuando nosotros, o cuando la iglesia, o cuando el hombre, mujer, la familia pierde la fe, genera que las personas terminen compadeciéndose y terminen conformándose a una vida sin ver las promesas de Dios, sin entrar en lo sobrenatural, en la intervención divina. Perdemos el cumplimiento de las promesas. Y muchas veces nos aclimatamos a esa atmósfera de no ver lo sobrenatural y no poder ver las promesas de Dios como Dios las ha prometido sobre nuestra vida. Eso provoca a veces un conformismo donde las personas entran en cierta religiosidad porque llevan adelante la vida de iglesia, pero no pasa nada sobrenatural. No son desafiadas a creer, a buscar, a pelear por esa intervención divina, por esa promesa de Dios. Y las palabras de Dios, la palabra de Dios es una palabra verdadera. Diga conmigo, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumple. Entonces tenemos que desafiarnos a creer, tenemos que desafiarnos a conquistar las promesas de Dios. Tenemos que desafiarnos a alcanzar lo que Dios nos ha dicho. Aunque veamos que alrededor, como dice la palabra, caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu diestra, pero a ti no te van a llegar.
Eso quiere decir que hay algo que la iglesia tiene que tener, y eso es la intervención divina constante. Su amor, su palabra se cumple y sus promesas también. Cuando las personas se terminan sometiendo a una vida religiosa, se acostumbran a ir a las iglesias, pero no son desafiadas a superar ese nivel y recibir la fe que hace que las promesas de Dios se cumplen. Algunas cosas que nos han hecho o causan la pérdida de fe, el Señor ha trabajado conmigo todo este año 2020. Cosas que cansan la pérdida de la fe. Por ejemplo, una sanidad que no llega. ¿Cuántos están orando por un milagro de sanidad que todavía no están recibiendo? Muchas veces eso causa que la fe se pierda, la demora. Un desencanto en la iglesia. ¿Cuántos están acá que se han desencantado con la iglesia? No con esta, porque esta es perfecta. Pero si ha ido a otro lugar y ha tenido un desencanto y le ha hecho perder la fe. A mí me ha pasado. Yo no he sido libre de eso. La frustración en la lucha contra el pecado. Que usted dice, no, lo estoy venciendo, ya está. Y de pronto, ¡pah!, cayó ahí, quedó bajoneado. Y dice, ¿y qué le hace? Y empieza a perder la fe. Personas que usted los veía comprometidos y han vuelto atrás. Han dejado todo, ¿no? Han caído aún aunque no caigan en cosas bajas, pero han abandonado la fe. Eso no ayuda. No ayuda a la fe, ¿verdad? Empieza a que nos cuestionemos. Los cónyuges que no cambian, ¿no? Eso también a veces hace que la fe se comience a perder. Los hijos que no vuelven al Señor. Las muertes violentas, muertes de hombres de Dios, frustraciones financieras, ofensas no resueltas y tantas otras cosas que convivimos, que compartimos, que hacen que a veces se pierda la fe. Estas cosas de alguna manera están ligadas a la frustración. Y cuando tenemos que definir frustración, es la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Cuando nos vemos imposibilitados de alcanzar algo que deseamos. Pero para entender y que usted y yo nos podamos ambientar para recibir esta palabra, la pregunta que me hacía mientras el Espíritu Santo me daba esta palabra era: ¿la fe es para satisfacer deseos? ¿La fe es para satisfacer necesidades? Y yo creo que debemos prepararnos para tener esa respuesta. Y a lo largo de esta serie, yo quiero que usted reciba esa respuesta. Yo quiero que usted reciba esa revelación. Porque a donde vamos, necesitamos una fe mayor. A donde vamos a caminar, necesitamos una fe mayor. No una fe para ver cositas, necesitamos una fe para ver cosas grandes. Diga conmigo, voy a ver cosas grandes. Entonces, para eso nuestra fe tiene que crecer y tenemos que tener una fe que crezca. Diga conmigo, yo quiero que mi fe crezca. Entonces, cuando entrando en el tema y poder crear en usted que la revelación del Espíritu Santo venga, quiero tomar algunos puntos importantes. Primero, que Dios nos ha dado una medida de fe. Diga, tengo una medida de fe. Romanos 12, el versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga, tengo una medida de fe. Y esa medida me la dio. ¿Quién me la dio? Todos los que han recibido a Jesús, que es un punto importante porque a veces hay cierta confusión. Decimos, tenemos fe, pero el mundo dice, tengo fe, pero eso no es fe, porque la fe es de Dios y la fe la da Dios, y Dios no se la da al natural.
Dios se la da al espiritual que nace de nuevo. Todos los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador de su vida tienen una medida de fe. Usted está acá. Usted recibió a Jesús. Usted tiene una medida de fe sobrenatural, no fe natural. No, todavía eso es algo que tiene que asentarse en nuestro pensamiento. Usted no tiene una fe natural. Usted, si tiene a Jesús, tiene una fe sobrenatural. Diga, tengo fe sobrenatural. Porque todo lo de Dios es sobrenatural. Porque Dios no es natural. Entonces, Él le ha puesto fe. Jesús es su Señor, usted tiene fe. Diga, Jesús es mi Señor y yo tengo fe. A veces se dice, ¿no? Todos tenemos fe. Usted está va a hablar con alguien, le va a hablar de Dios. Sí, yo tengo fe. Pero no es la fe de Dios. No es la fe que vence al mundo. Recuerda el primer versículo. No es la fe que vence el sistema. No es la fe que Dios da. Porque la fe que Dios da, esa es la fe que vence al mundo. La evidencia está principalmente en agradar a Dios. El que tiene fe sí puede agradar a Dios. Diga, sí puedo agradar a Dios. ¿Por qué? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y quién pone la fe en nosotros? Dios nos pone la medida de fe. Entonces, cuando comenzamos a agradar a Dios, si querés agradar a Dios, vas a tener que crecer en tu medida de fe. Si querés entrar en profundidades mayores, tu fe tiene que crecer. Mi fe tiene que crecer. Tenemos que ver y vamos a ver cosas mayores. Vamos a ver intervenciones mayores de Dios. Lo que hemos visto nos ha alcanzado hasta ahora, pero hay un nuevo nivel que Dios va a desatar sobre esta casa para llevar a una gloria mayor, al estado de obra completa, obra terminada, obra completada. Así lo vas a ver y así vas a creer. Con esto claro que la fe es una medida. Diga conmigo, la fe es por medida. La fe es por medida. También debemos afirmar que esa medida tiene que crecer. No se puede quedar con la fe del grano de mostaza. Tenemos que ir a la fe más alta. Hay una medida más. Y luego hay otra medida más. Y luego hay otra medida más. Usted sabe, usted está aprendiendo. Nosotros vamos de una gloria mayor, de una gloria a una gloria mayor. Porque necesitamos transicionar, necesitamos ser entrenados para ir a algo mayor. La fe es por medida, porque vamos a transicionar a una medida de fe mayor. Ay, no me están acompañando. No, hay una medida de fe mayor que viene para esta casa. Hay una medida mayor que viene para el Ministerio Internacional, Casa de Reconciliación. Hay una medida mayor para la Red Apostólica Reconciliar. Hay una medida que va a crecer, que va a ir a una dimensión mayor. ¿Por qué lo digo? Porque hay una gloria mayor que va a venir. Diga, hay una gloria mayor. Ahora, diga conmigo, hay una medida mayor. Así el apóstol Pablo se anima y se alienta. Escuche, mire 2 Tesalonicenses 1:3. Se anima y se alienta al ver crecer la medida de fe de los tesalonicenses. Él era apóstol, atendía muchas iglesias, pero no hay nada más lindo que ver la fe de los hijos crecer. No hay nada más lindo que ver esos hijos que van a una medida mayor, que ya no están mendigando las cosas, sino que han aprendido a moverse en lo sobrenatural y han madurado y siguen madurando su fe. Dice el apóstol, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Digo,
estoy agradecido a Dios porque veo que la medida de fe en ustedes va creciendo. El apóstol Pablo se gozaba al ver que la iglesia dejaba lo de niño, dejaba la poca fe, dejaba la medida pequeña, la medida de la necesidad, la medida del simple deseo, la medida de suplir necesidad, e iba a una medida mayor de fe. Diga, tengo que crecer en fe. Mi fe tiene que crecer. Dígalo con fe. Ahora, preste atención. Lo segundo que tengo que afirmar es que todo lo que hacemos después de haber recibido a Jesús, debemos hacerlo en fe. Diga, todo lo que hago lo debo hacer con fe. Hay una definición de mi padre espiritual, no la pensaba compartir hoy, pero es para la próxima semana. Pero habla de que la fe es hacer lo que crees que está bien. Es hacer lo que crees que está bien. Y cuando crees que está bien, lo haces. Y estás aplicando fe. Pero cuando dudas, no es fe. Y no me quiero detener en eso porque no es para hoy. Pero la palabra de Dios es clara al respecto. Lo debemos hacer con fe, todo lo que hagamos. La fe es parte de la sangre de nuestra vida espiritual. La fe tiene que estar conectada en todos los órganos de nuestra vida, en todas las áreas. Dice Romanos capítulo 14, el versículo 23. Dice, hablando, ejemplo, tener fe para comer. Usted quizá lo descarta, pero necesitamos fe para comer. Pero pastor, apóstol, la fe sobrenatural. No, la fe sobrenatural, aún en la comida. Y si no, ¿cómo cree usted que se cumple la palabra? Que si bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño. ¿Tiene que ser algo natural o tiene que ser algo sobrenatural? Entonces, para comer necesitamos fe. Bendiga los alimentos. Tómese tiempo para bendecir la mesa, para bendecir y santificar esos alimentos. En el almuerzo, en la cena, cada vez que usted se sienta debe practicar la fe. Diga conmigo, voy a practicar la fe. Pero pastor, eso lo hago todos los días. Bueno, practique en fe sobrenatural. Dice, el que duda sobre 14:23 de Romanos, dice, el que duda sobre lo que come es condenado. Ojo, si estás dudando, esto me va a hacer mal, guarda, porque hay una condena que va para ahí, porque no lo hace con fe. Y escuche bien, todo lo que no proviene de la fe, ¿cómo? Todo lo que no se hace con fe, dígalo fuerte. Una vez más, todo lo que no viene de la fe, así que todo lo que usted haga dudando, usted va a estar pecando, usted va a estar ofendiendo a Dios, porque no corre la sangre de la fe sobre sus venas. Todo lo que usted hace tiene que ser no dudando. Hasta cuando comemos debemos practicar nuestra fe. Olvídese de seguir diciendo, por las dudas voy a hacer esto. Deje de invocar al diablo y sus demonios de incredulidad. No es por las dudas que usted tiene que actuar, es por la fe. Si usted se va a abrigar es por la fe. Si va a caminar es por la fe. Si va a salir es por la fe. Es porque cree que lo que va a hacer está bien y se va a encaminar en eso. Deje la duda, deje la sospecha y muévase en fe. Diga, me muevo en fe. No podemos estar dudando de lo que hacemos, porque alejamos a Dios y atraemos los demonios. Y usted no necesita demonios de dudas. Usted necesita el espíritu de fe, la medida de fe. Segundo, necesitamos, y esto es muy importante, usar la fe en nuestros dones. Nuestra medida de fe es para también nosotros servir y hacer y cumplir el propósito. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
úsese conforme a la... ¿Cómo deben ser usados los dones? Cuando usted está usando sus dones, usted está manifestando su medida de fe. Cuando usted está parado como ujier, sentado, sirviendo, usted está mostrando su fe. Cuando ustedes cantan, tocan, adoran, están manifestando su fe. Su fe queda en evidencia porque cada uno lo hace en su medida de fe. Muchos, lamentablemente, lo que manifiestan es incredulidad, aún cantando, o aún tocando, o aún sirviendo, o aún dando una clase de casa de paz, o aún manejando una cámara, o aún dirigiendo. Pueden estar manifestando incredulidad en lo que están haciendo. Porque lo que hacen, deben hacerlo con la medida de fe que van acumulando. Pero si no hay una vida de fe, si no hay una vida que está acumulando fe, su servicio será un servicio sin el sumus, sin la sangre de nuestra vida espiritual, que es la fe. No llegamos, no tocamos, Dios no nos usa, Dios no le agradamos, porque sin fe es imposible agradarle. Entonces todo lo que hacemos debe estar impregnado de la fe, en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, en el estudio, aún frente a los profesores, frente a la universidad, frente en el trabajo, al supervisor. Debes usar lo que Dios te ha dado en la medida de fe, y eso quedará manifestado por lo sobrenatural, por la paz y por otras cosas que van a ser enseñadas, vas a poder apreciar en tu vida. Tercero, también debemos manifestar fe cuando oramos. Santiago 1:26 dice, pero pida con fe. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que pedir? Yo no sé, Señor, si vos me lo podés dar. Yo no sé, porque la verdad que me porto mal y ando medio como la mona. Porque a veces salen así las oraciones. Salen sin fe, mendigando. ¿Por qué? Porque generalmente está dirigida a una necesidad o a un deseo que está desconectado del propósito. Entonces debemos aprender a pedir con fe. Dice la palabra, dice, pero pida con fe, no dudando, no por las dudas. Voy a orar por las dudas me conteste. Hay una cosa que yo me he tenido que desprender. Voy a orar, total tengo el no asegurado. ¿De dónde es eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿Dónde está la fe ahí? Voy a encarar, total el no ya lo tenemos. No, usted tiene el sí. Usted tiene, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, sí voy a vencer, sí voy a salir adelante. No es que, a ver, voy a ver, no, eso no es fe. Es decir, si voy es porque lo voy a conquistar, es porque lo voy a alcanzar. No veo otra posibilidad en mi vida que avanzar, crecer y lograr lo que Dios me llamó a hacer. No voy a actuar por las dudas. Diga conmigo, no lo voy a hacer por las dudas. Dígalo de vuelta fuerte. Entonces, nuestra mejor manera de hacer crecer nuestra fe es madurar en nuestra forma de orar, porque es lo que hará que veamos lo que esperamos. Pero debe ser hecho con fe. Practicar la oración hará crecer nuestra fe. Ya se puso serio ahí, ya dijo, uy, hay que orar ahora. Diga, yo soy un hombre y una mujer de oración. Cuarto, cuando escuchamos la palabra, necesitamos fe. Gálatas 3, versículo 5 dice, aquel pues que suministra, y puede hacer que usted pueda recibir. Hay una revelación en este pasaje que usted la tiene que hacer suya. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por oír con fe? Analice ese versículo. ¿Qué dice? Es profundo. Al momento de abrirnos la posibilidad de ¿qué? De ser llenos del Espíritu Santo y de hacer maravillas entre nosotros. ¿Qué necesitamos según este versículo? Lo hacemos por las obras de la ley, por simplemente conocer, por ser una persona que asiste a una iglesia, o lo hacemos por el oír con fe.
Oír con fe es oír con el corazón. Es oír con una buena predisposición a la obediencia. No es un acto humano, es escuchando la palabra y creyéndola. Mire, dice, yo la reforzaría diciendo, escuchando con una actitud humilde y sumisa, predisponiéndome a la obediencia. Muchos están en este lugar y algunos están acá y otros nos están mirando por el internet. Están analizando lo que están escuchando. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde? Yo no sé si están así. Ahí, ¿sabe qué? Estás oyendo con los oídos llenos de cera espiritual. Y la cera espiritual no es de Dios. Los oídos llenos, no digo, no, pero escuchan, pero tienen una mala disposición. Juzgan, evalúan, pero aquel día predicó de esto, hizo esto, lo otro. No está tu predisposición a oír con fe. Y esa es una medida que tienes que empezar a tener, porque tu fe va a crecer para ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo y para ver maravillas entre nosotros. No va a ser por las obras que hagamos, va a ser por el oír con fe. Cuando usted escucha con la predisposición, con la humildad para poder obedecer, usted va a aumentar su fe. Yo quiero que mi fe aumente. Yo quiero aumentar mi fe porque quiero ver más de Dios. Yo quiero ver las maravillas. Yo quiero verte más lleno del Espíritu Santo. Yo quiero verte más revolcado por el Espíritu Santo. Yo quiero verte milagros mayores sobre tu vida. Y quiero que vos los veas. Pero necesitas empezar a tener fe para escuchar la palabra. Diga, necesito fe para oír la palabra. Y mucho más, que podemos estar gran parte de la serie hablando de todo lo que tenemos y cómo lo tenemos que hacer con fe. El tercer punto. Jesús está preguntando si cuando Él vuelva hallará fe. Esta pregunta me hizo reflexionar. Lucas 18:7. ¿Por qué? Porque en este pasaje la pregunta de Jesús no es tranquilizadora, ni mucho menos nos permite relajarnos. Que Jesús esté preguntando que cuando Él venga va a encontrar fe. ¡Wow! Que cuando Él vuelva encontrará fe en la tierra. Evidentemente quiere decir que sostener una vida de fe no es sencillo. ¿Y sabe qué? No es lo común, no es lo mayoritario. Le corresponde al remanente. Le corresponde al que queda. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente ve milagros. Domingo tras domingo, miércoles, siempre hay milagros. ¿Cuántos saben que Dios está haciendo milagros siempre? Siempre hay algo que a alguien descoloca y dice, no, porque Dios está haciendo milagros. Pero muchos que ven esos milagros se apartan porque prefieren los placeres personales, prefieren encontrar excusas en ofensas, en autoengañarse a sí mismo, en no querer pagar el precio de una vida de santidad, el querer disfrutar el mundo y su sistema. Prefieren eso y se olvidan de lo que han visto. Usted tiene que saber que ver milagros no es una garantía de su salvación, porque la palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es caminar una vida completa y perseverante de fe la que te va a llevar. Lucas 18 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! ¿Te encontrará con fe cuando Él venga? ¿Tendrá fe suficiente para poder verle? Porque sin fe nadie se puede acercar, nadie se puede agradar y nadie lo puede encontrar. Entonces cuando el Señor venga en las nubes,
lo van a ver los hombres y mujeres de fe. Y Jesús se pregunta, ¿serás vos el que me vas a ver? ¿Serás vos el que me vas a encontrar? ¿Serás vos que el que después de la muerte me pueda encontrar y ver? ¿Hallará fe? Qué tremendo, ¿no? Usted no se pone serio con esto. Que Jesús nos esté cuestionándose, ¿encontraré fe cuando vuelva? Y no es porque no responda, porque dice, le respondes a los que claman de día y de noche, pero aún eso no es ninguna garantía de que haya fe. Porque muchas veces no sabemos administrar la fe que Dios nos ha dado. No la hacemos crecer. Pedimos, recibimos, pero nos atamos a esos milagros. Y hay una clave en esto que no es lo que tengo para hoy, pero sí tenemos que aprender a saber que un milagro nos lleva a otro milagro. Y que el milagro final es estar en su presencia todos los días de nuestra vida. Aunque para eso tengamos que sacrificar el milagro que Él nos ha dado. Abraham estaba dispuesto a que el pedido de su vida, a que el motivo de su vida, su hijo Isaac, que lo había recibido de manera sobrenatural, que había aumentado la fe de Abraham, hizo que ese hijo aún él lo pusiera en sacrificio. ¿Por qué? Porque había ido a su grado mayor de fe. Ya no miraba a su hijo, ya miraba la gloria de Dios. Y ese es el propósito de nuestra fe. Vas a recibir milagros, vas a recibir, pero si tu fe no aumenta, cuando haya una crisis, una desilusión, un problema, vas a perder la fe. Y Jesús se dice, yo voy a estar contestando oraciones todos los días. Todos los días voy a estar haciendo milagros, pero verdaderamente no sé si voy a encontrar fe cuando llegue. Porque los milagros no son los que van a sostener tu fe. Es la medida de fe, haciéndola crecer, la que te va a llevar a la presencia de Dios. Es la que te va a permitir ir de milagro en milagro, de gloria en gloria. Es la que te va a hacer ver que realmente eres una hija y un hijo de Dios. No hay duda de la misericordia de Dios. Dios es Dios de pacto. Dios es Dios de palabra. Y por sobre todo, Él es Dios de amor. Él ha hablado, dice su palabra, pronto les hará justicia. Él responde, pero también se pregunta que aún a pesar de las respuestas a las oraciones de los hijos, ¿va a encontrar fe? ¿Me va a encontrar con fe? ¿Te va a encontrar con fe? ¿Has recibido respuestas? ¿Cómo está tu fe? ¿Has recibido milagros? Es muy probable que hayas recibido un milagro tremendo y a la otra semana lo estés cuestionando porque hay algo que no has recibido. Es porque te has equivocado en tu forma de hacer crecer la fe. Has equivocado en ejercitar tu fe. Y tenemos que aprender a ejercitar la fe para que crezca. ¿Verdad que sí? Entonces, mire, volvamos a definir fe. Esta definición está en su palabra. Hebreos, ya no 12:1, 11:1, sino 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es una definición de autor, como se dice, ¿no? Una definición de autor. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué es? El autor de la fe. Diga conmigo, Jesús es el autor de la fe. Y en este es el ejemplo que tenemos. Dice, la fe es Jesús. Dice, ¿por qué? Porque Él es el autor de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Consumador, el que hace la obra completa. Obra completa, diga conmigo, la obra completa. ¿Cuál es la obra completa en Jesús? Estar a la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre. Esa es su obra completa. ¿Qué hace esta fe? La fe vence al mundo, vence el sistema, vence su publicidad,
vence sus mensajeros, vence los pesimistas, vence los incrédulos, vence los profetas del fracaso, vence la incredulidad de nuestras amistades y de nuestra familia, vence todo, vence el mundo. Cuando tu fe está siendo vencida, no es la fe de Dios. Cuando lo que escuchas te deprime, te enferma, te decepciona, te tira para atrás, te lleva al fracaso, te está venciendo el mundo, pero vos no estás usando la fe, que es Jesús, para vencer el mundo y el sistema. Y hay algo muy claro en esto. Hay algo. La fe hace que pongamos nuestra mirada en el gozo que está adelante, el gozo que está por encima. Esto es hacernos ver la satisfacción de sus promesas cumplidas en nuestra vida. Recuerde, dice, ¿qué es lo que provoca la fe de Jesús? Que es el autor y que es el consumador. Dice, el gozo puesto delante de Él. El gozo puesto delante de Él. Él estuvo dispuesto a sufrir en la cruz, a sufrir los latigazos, a sufrir el rechazo de sus discípulos, a sufrir la soledad. Estuvo sufriendo. El que había hecho milagros, había sanado enfermos, multitudes lo habían seguido, estaba solo, había bendecido, tenía todas las causas para poder decepcionarse y volverse a su casa, a la carpintería, decir, nadie me quiere, todos me rechazan. Y él dice que había algo que estaba viendo, dice que lo sostenía, que hizo que lo que estaba sufriendo, que las circunstancias difíciles no tenían poder para vencerlo, porque él estaba venciendo eso y se estaba viendo sentado a la diestra del Padre. Él se veía en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del rechazo. Él se veía en la obra completada. Él se veía ahí sentado con el Padre en el trono del cielo, trayendo justicia a la tierra. Esa es la fe que vence todo. Hace poner nuestra mirada en la obra completa. Este es el año de ver la obra completa. Este es el año de ver la obra terminada en tu vida. Porque si no, las circunstancias que te van a rodear te harán perder la fe. Y no podés permitirte eso frente a tal tamaño de recompensa que viene por delante. ¿Qué veía Abraham? ¿Qué veía Abraham? Que aún estaba dispuesto a sacrificar su mayor milagro de su vida. ¿Qué estaba mirando? Que le producía el gozo, que a pesar de la prueba que tenía por delante, él se veía victorioso. Él se veía sostenido por el invisible. Yo no sé si usted está recibiendo. En mi vida personal, Jeremías 29:11 fue una foto de nuestra vida, de una obra completada, que mes tras mes, año tras año, es una imagen de su palabra. Es el hecho de los pensamientos. Yo tengo pensamientos de bien. Yo me tengo y me sostengo en los pensamientos de bien que Él tiene para mi vida. Ese es el poner la vista en lo que Él dijo. Es verlo como que ya está hecho. Es ver el gozo que nos produce esos planes de bienestar que tiene para nosotros, cumplidos y terminados como obra completa. Ver nuestros hijos cuando no los teníamos. Ver el ministerio cuando nada pasaba, cuando había rechazo, cuando había soledad. Ver a nuestros hijos cuando había esterilidad. Solo ver lo que iba a pasar nos llenaba de esperanza, nos llenaba de alegría, decir, tenemos que seguir, porque hay algo adelante que va a estar completado, y Él es fiel y Él cumplirá. Él cumplirá. No me voy a quedar mirando lo que no veo. Voy a ver su obra completa en mi vida. Voy a ver su amor, voy a ver sus promesas. Ninguna me faltará. Veré la obra completa. Imagínese
cómo imaginarme cómo serían mis hijos. Imaginarme cómo los podría alzar, jugar con ellos, llevarlos a pasear. Imaginarme predicar en el ministerio, ver los músicos, ver las naciones, ver las provincias. Eso provoca un gozo, que no hay prueba, que no hay lucha, que no hay traición, que no hay oprobio que te pueda bajar la fe, porque tu fe está creciendo. Tu fe tiene que crecer, y no por las circunstancias, no por lo que vives día a día, no, ni siquiera por los milagros. Tiene que crecer porque estás viendo la obra completa y te produce gozo. Te produce gozo, y el gozo produce fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y de qué viene ese gozo? De lo que estoy viendo. ¿Qué estás viendo? Sería la pregunta. Porque el gozo que produce es movilizador. Moviliza nuestra fuerza. Moviliza nuestra actividad mental, nuestra actividad física. El gozo menosprecia la turbulencia, el sacudimiento, la prueba, la escasez. El gozo hace que en medio de las dificultades estés yendo para adelante. En medio de las crisis sigas avanzando, sigas decidiendo crecer. Eso hace poner el gozo, es ver lo que Dios te habló hecho realidad. Eso te hace ver lo que Dios te ha mostrado. Produce gozo. Gozo, diga gozo. Si Dios habló, Él lo va a hacer. Nada me podrá detener en el cumplimiento de su propósito. Me veo sentado con Cristo en lugares celestiales. No me veo en las circunstancias que me rodean, en la limitación del cuerpo, en la limitación del físico. Me veo en su obra terminada. La fe de Jesús hizo que pasara por la peor crisis en su vida. Él veía sentado con Cristo. Le permitió tener en poco todo lo que sufría y sufriría. Le quitó poder a eso. Jesús se veía en la obra completa. Nada te puede sacar cuando vos te ves en la promesa que Dios te habló y te dijo que lo que Él comenzó en tu vida, lo que Él comenzó en tu vida lo va a terminar, lo va a completar, Él lo va a hacer. Para cerrar, ¿qué es lo que estás viendo de todo lo que Dios te habló? ¿En qué lugar te estás viendo? Porque es muy importante que donde hoy te ves te pueda producir gozo para que tu fe crezca. Y de esta manera puedas superar las dificultades de las circunstancias que se te presentan, como crisis, problemas, y puedas alcanzar la meta de la obra completa, que son las promesas de Dios. ¿Cómo te ves? ¿Te ves en bancarrota? ¿Y con qué gozo podés hacer las cosas si te ves fracasado? Si te ves un pobre, un limitado, ¿qué gozo? ¿De qué te llenás? Con pesimismo, viendo la crisis, las noticias, viendo la realidad, no la verdad, porque la verdad es su palabra. ¿Qué gozo te puede venir? Ninguno. ¿Qué fuerza te puede dar para orar? Ninguna. Porque nuestra vida no es por vista, no es por circunstancia, es por fe. Es por fe. ¿En qué? En lo que nos habló, no en una religión, no en un hombre, no en un ministerio, en el consumador de nuestra fe, en Jesús, la fe que vence al mundo. Él venció y nos dijo: yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Y esa es la fe que he puesto en ustedes, no la circunstancia, no la vista, no. Fe, diga fe. Si te ves enfermo y te ves todos los días enfermo, ¿de dónde vas a sacar fe? ¿Dónde va a aumentar tu fe? Si es el gozo
en ver la obra completa, la que te va a hacer superar todas las dificultades. Te ves que tu familia nunca cambia, y así vas a actuar y así vas a vivir, amargado, entristecido, frustrado, contaminando las atmósferas con incredulidad. ¿Hallará fe en la tierra cuando Jesús venga? ¿O encontrará gente peleando con las circunstancias, con las cosas a superar, con las crisis, con los sacudimientos, con los problemas? ¿Qué encontrará Jesús? No podemos salir de la enfermedad si seguimos viéndonos enfermos, porque eso provoca depresión, angustia. No produce gozo que aumenta la fe. ¿Por qué? Necesitamos hacer crecer nuestra fe. ¿Cómo crece mi fe? Romanos 10:17 dice que la fe es el oír, y el oír por la palabra. Una vez más, oyendo la palabra. La fe crece imaginándote lo que Dios te habló. Imaginarte es meditar, es ver. Dice Josué 1:8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditando, imaginándote. Como te decía, ver mis hijos, verme jugando, verlos cuando estaba la esterilidad, es lo que te produce el gozo. No las circunstancias de la imposibilidad, es la palabra de Dios hecha completa y terminada la que te da gozo, que te hace superar los dardos del enemigo, que te dicen que nunca pasará, que estás limitado, que vas a perder, que vas a fracasar. No, te rechazo, porque hay una palabra de Dios que la he alcanzado al oír, y al oír con fe, con predisposición para la obediencia, que es la que me permite ver la obra completa de Cristo en mi vida, la que me llena de gozo para superar mis propias limitaciones, para superar mis propios problemas, para superar mis propias circunstancias y las circunstancias que me rodean, porque no camino por la vista, ni camino por las circunstancias, sino camino por la fe en lo que Dios me ha hablado. ¿Cómo sabes que lo que está viendo y meditando es lo correcto? Cuando lo que ves te llena de gozo, de paz, de seguridad. Tu fe es aumentada porque ya superaste el nivel de circunstancia. Estás meditando en su palabra completa, en lo que Él te habló, y te empodera para alcanzar aquello a lo que Dios te llama. Si no te produce gozo en tu vida, no lo estás viendo. Debes de ocuparte, y no te digo preocuparte, debes de ocuparte. Regresar a la palabra, regresar a la meditación, regresar a la oración, regresar a oír con fe, regresar a imaginarte las promesas de Dios cumplidas a tal punto de que te llenen de gozo. Solo el gozo te hará superar los momentos difíciles. Solo el gozo te hará superar las crisis, la muerte, la enfermedad, el dolor, la frustración. Solo el gozo del Señor será tu fuerza, que es provocada por ver la obra completa en tu vida de lo que Dios te alcanzó y te habló. Al orar la palabra de Dios, algo dentro de vos comienza a descansar. Cuando estás en la presencia de Dios, algo te empieza a tranquilizar, como un sedante espiritual, y la seguridad de lo que Él dijo, Él lo hará. Después te enfrentás a las circunstancias, y es ahí donde tenés que elegir. Tengo que ver la obra completa, tengo que ver lo que Dios me prometió. Yo me imaginé y lo voy a alcanzar, porque el que habló, habla la verdad en mí, y su obra será completa. Tu fe crece y se purifica cuando maduras. Cuando maduras en tu vida de oración. El Espíritu Santo me estaba mostrando en este tiempo
que somos una iglesia que intercede mucho, pero también estamos dejando de orar. Y haga la diferencia, porque la oración es el diálogo de comunicación, de amor, de rendición, de estar, de amar, de valorar. Y la intercesión es guerrear, es traer el cielo a la tierra, etcétera, etcétera. Necesitamos seguir aumentando, sin dejar de hacer lo otro, aumentar nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión y diálogo con Dios, porque es lo que va a provocar la tranquilidad. Cuando sales de tu casa habiendo orado, habiendo tenido esa seguridad, te revistes y empiezas a ver, si Él lo dijo, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Eso es lo que Él va a hacer. En las siguientes partes de esta serie vamos a aprender a cómo purificar nuestra fe, de lo que no es fe, de la fe contaminada. Y otra marca de la fe es la paciencia, porque dice la palabra que cuando esperamos lo que vemos, nada estamos esperando, pero cuando lo que no vemos, necesitamos paciencia. Y otra marca de la fe es la paciencia. Por eso que la gente que no tiene fe deja de congregarse, porque no ve el resultado en su vida. Pero en definitiva no lo ve porque era una presunción. Esperaba que su familia se volviera a Dios, pero simplemente era una presunción, no era fe. No la veía, porque volvía a su casa, peleaba con su pareja, con su matrimonio, maldecía, despotricaba. Después viene a la iglesia y espera, confía, pero después vuelve a su casa y se mueven las circunstancias. No está viendo la obra completa. Presunción, no es fe. La obra completa no te deja ni te abandona. Y te provoca el gozo que ya lo ve el lunes tu esposa, tu esposo, lo ve el martes, lo ve el miércoles, lo ve el jueves. Y ya es irresistible, porque la fe hizo cambiar esa atmósfera, porque empezaste a ver la obra completa. Este es el tiempo, iglesia, de que veas la obra completa en tu vida. Es que empieces a ver lo que Dios te habló, que empieces a ver tu familia, empieces a verte buscando de Dios, empieces a verte comprometido, comiences a verte en tu empresa, en tu ministerio, en tu llamado pastoral, que comiences a verte como Él te habló y verte completo para poder superar todas las angustias, todos los rechazos, todas las crisis, todos los dardos que vengan en contra de tu vida, los puedas rechazar y puedas sustentarte en la fe inconmovible. Vamos a ponernos de pie. Levante su manito al cielo. Diga: Señor, quiero que mi fe crezca. Quiero ver lo correcto. Dígaselo, vamos, dígaselo. Adórele, háblele. Si algo le está provocando esta palabra, dígaselo a Dios. Dígaselo en lengua, dígaselo en castellano, pero exprese su espíritu. Por su presencia está en este lugar. Él está aquí. Él está aquí. Él está para llevar a la iglesia a un nuevo nivel. Él está para llevar a la iglesia a una nueva temporada. Él está para depositar una nueva medida de fe. Vamos, ahí está, levante su mano, muéstrele al Padre su disposición, muéstrele a Papá que usted anhela la fe de Jesús, esa fe que hace que vea las cosas que no son como si fueran, le hace superar las circunstancias pasajeras, momentáneas, y lo colocan en la obra completa. Vos y tu familia van a servir al Señor. Tu empresa sustentará el reino de los cielos en acción. Tu matrimonio servirá a Dios. Tu sanidad está en camino. Tu rompimiento es una realidad. Cree. Aumenta mi fe, Señor.
personal. Todos los que nos están mirando, levante sus manos, cierre sus ojos. Él quiere traer una revelación para que usted reciba una medida de fe mayor, para que su fe crezca a tal punto de que todo lo que usted ve es la obra completa, sus promesas, sí y amén, y provoquen el gozo en su corazón. Oh, vamos, iglesia, exprésese. Que va a ser ampliada para ver una gloria mayor. Tienes que ver la gloria, tienes que ver la obra completa. No te detengas por las circunstancias, por los fracasos, por los dolores, por las enfermedades, por los rechazos. No te detengas, no te decepciones, no. Hay cosas por superar. Lo que viene es mayor. Lo que viene es mayor. La obra completa. Sus promesas. Medita. Oye. No hay gobierno. No hay sistema. No hay empresa. No hay nada en este mundo que pueda detenerte en el propósito de Dios. Si sabes mirar con fe y provocar el gozo, lo que ves será una realidad. Cierre sus ojitos. Con todo su corazón, diga conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo renuncio al pecado de hacer las cosas sin fe, sin ver la obra completa que produce gozo en mi vida. Yo renuncio a todo lo que en mi vida genera incredulidad y duda. Renuncio a esa sanidad que no llega. Renuncio a ver a mis hijos apartados. Renuncio a verme enfermo, imposibilitado. Renuncio a sostener ofensas, maltratos. Renuncio aún a las oraciones que no han sido contestadas. Renuncio, Señor, a todo conformismo, a toda religiosidad que ha provocado el que mi fe no crezca, el que no haya ido a una medida mayor. Renuncio y en esta hora me declaro libre de la duda, de la incredulidad, del conformismo y de la religiosidad. Ahora, diga ahora, en el nombre de Jesús, incredulidad, duda, conformismo, religión, sale de mi vida, sale de mi vida, en el nombre de Jesús. Diablo, sales completamente, ahora soy libre, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, respire profundo. Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo cubre este lugar.
La soberanía del Padre está en su reino. Y en el nombre de Jesús, en esta misma hora, yo ato y reprendo todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de conformismo y todo espíritu de religiosidad. Y en el nombre de Jesús, en este lugar y en todos los lugares donde llega el sonido de nuestra voz, se va fuera ahora. Fuera, 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 fuera. Suelta la vida, suelta la mente, suelta los pensamientos, suelta los oídos, suelta el corazón. Ahora quita tus sucias manos de la iglesia de Cristo. Fuera, 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 fuera. Casa de reconciliación, eres libre, eres libre, eres libre. Iglesia, eres libre, libre para creer, libre para recibir, libre para crecer, libre, 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 libre. Recibe, 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 respira profundo, recibe, recibe libertad, recibe libertad, recibe libertad. Libre de toda opresión, libre de toda religiosidad, libre de incredulidad, de duda, libre, 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 libre iglesia, libre para una nueva temporada, libre para un nuevo tiempo, libre, 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 libre para crecer en la fe, libre para no ser sometido por las circunstancias, no ser sometido por la vista, no ser sometido por la enfermedad, no ser sometido por el dolor, no ser sometido por la muerte. Libre, libre, eres libre iglesia. Levante su manita. Padre, en esta mañana oro por mis hijos espirituales. Oro por todo hombre o mujer, pastor, que nos está mirando. Por cada hijo en esta casa. Oro por un derramamiento de una fe mayor y más alta, pero a través de la revelación de tu Espíritu. Que no sea movida por las circunstancias. Una fe, papá, te pido que nos permita conocer más, nos permita conocerte más a ti. Una fe que nos permita agradarte más. Una fe para ver esa obra completa y provoque el gozo que sea nuestra fortaleza. Oro, Señor, para que le des a nuestros hijos el gozo de ver la obra completa. En el nombre de Jesús, que genere lo mismo que generó en ti Jesús, que te veías sentado a la diestra del Padre y te permitió superar toda tribulación, toda soledad, todo rechazo, todo golpe y hasta la misma muerte. En el nombre de Jesús, yo declaro que la fe que estás depositando en los hijos los hará superar toda crisis, todo sacudimiento, toda enfermedad, todo dolor, toda angustia, porque provocará un gozo inefable. Un gozo que llenará sus vidas. Padre, llévalos a un aumento de la oración, a un aumento de la comunión, a un aumento de la meditación, para que puedan ver lo que tú quieres que vean. En el nombre de Jesús, yo clamo y reclamo y declaro la fe de Jesús en este lugar. La recibimos. Reciba.
Respire profundo y reciba en fe. Reciba. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Recibe, recibe. Sí, Señor, su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Adelante. Reciba, reciba.